española, doctora y profesora titular de Filología Inglesa. Después de su gran éxito en 2009 con el libro Tiempo entre costuras, que además fue adaptada a la serie, regresa María Dueñas con su nuevo bestseller, Cira. Entiendo que nos vamos a reencontrar 12 años después con el mismo personaje, después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tengo a María. María, qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola, qué alegría, Shirley, para mí también charlar contigo. Por favor. Bueno, hablemos de Cira, pero también hablemos de María Dueñas, ¿no? Quien está detrás de esta historia, porque después de haber escrito, a mí me parece fascinante, María, yo que te he entrevistado antes, que tu primera novela se convierte en un bestseller. Es decir, tu primera, digamos, de alguna manera en este género, se convierte en un éxito no solamente desde el punto de vista literario, sino televisivo. Entonces yo supongo que esa María Dueñas que se sienta a escribir Cira tiene una responsabilidad o un peso distinto con el que escribió su primera novela. ¿Fue así? Pues no creas del todo, Shirley, parece lo más lógico y lo más razonable que hubiese sido así, pero yo intenté blindarme, intenté que todo el éxito de mi primera novela, que se publicó hace ya 12 años en España y en Latinoamérica un poquito después, y la serie que vino 2 o 3 años más tarde, yo intenté que todo eso no me permeara a la hora de escribir Sira. Preferí dejarlo de lado. Bueno, de hecho, ni siquiera volví a leer el libro y ni siquiera volví a ver la serie. Arranqué a escribir simplemente con las evocaciones que yo conservaba en mi recuerdo, con la intencionalidad que tuve al construir el personaje en el primer libro y a partir de ahí arranqué esta nueva etapa de su vida sin dejarme presionar por todo lo que había ocurrido alrededor. No, pensé que eso iba a ser un poco paralizante, podría ser un poco también demasiado invasivo, me iba a condicionar más y yo quería trabajar con plena libertad, quería llevar a Sira por donde me apeteciese sin tener en cuenta constantemente esto gustará más, gustará menos, era más, no sé, pensaba que iba a tener que iba a ser como mucho más artificioso si me dejase llevar por la presión de lo que ocurrió con la primera parte de su vida. Así que trabajé con igual ilusión, pero arrancando de cero, sin dejarme influir por nada de lo que ocurrió alrededor. Ahora, hay una María Dueñas distinta en este libro que escribió sobre Cira después de 12 años. Pues intento que tampoco, intento afrontar, digamos, la escritura de la misma manera que me ocurrió con el primer libro, ¿no? Con la misma ilusión, con las mismas ganas, con el mismo interés por hacerlo bien, por construir una novela que arrastre a los lectores, que los atrape, con una protagonista que cautive y envuelva y con la mirada puesta en acontecimientos históricos que abran los ojos de los lectores hacia momentos del pasado. Y en ese sentido, de verdad que te prometo que, bueno, soy 12 años mayor, por supuesto, y eso se nota en algunas cosas, pero mi aproximación y mi manera de abordar la escritura ha sido exactamente igual que 12 años atrás hice. Ahora, pudiste haber escrito, pasaron 12 años, quizás la gente esperaba que fuese más cercano, ¿no? Pero te tomaste tu tiempo, al menos para Cira. Sí, sí, me tomé, bueno, en medio, entre la primera y la Sí. segunda parte de su vida, ha habido 12 años, ha habido 3 novelas más. Ujú. Publiqué Misión Olvido en 2012, publiqué La Templanza en 2015 y publiqué Las Hijas del Capitán en 2018. Sí. He seguido en contacto constante con los lectores, han leído mis novelas, las han disfrutado, hemos hablado como sobre ellas, o sea que no he estado para nada fuera de juego en este tiempo. Y yo pensé que Sira no iba a volver, nunca tuve la Ujú. intención de recuperarla. Realmente le di un adiós que yo no sabía si iba a ser temporal o definitivo y al final yo tenía una nueva novela en marcha, que iba a ser mi quinta novela, que no tiene nada que ver con Sira, era otra cosa totalmente contemporánea, nada ocurría en el sur de España, nada que ver, pero de pronto, bueno, se me cruzó la posibilidad y las ganas de volver a Sira, de retornar a Marruecos y a algunos otros escenarios y aparqué lo que tenía previsto y
me lancé sobre esta nueva aventura que la verdad es que ha sido muy gustosa de escribir. Ya hablamos de María Dueñas, ¿verdad? ¿Cómo encontramos a Cira en esta etapa? Bueno, ella ha crecido porque ha cumplido años, pero también porque han ocurrido cosas en su vida muy, muy dramáticas que le van a hacer tener una visión del mundo ahora muy distinta, ¿no? La despedimos con El tiempo entre costuras, teniendo una relación sentimental con Marcus Logan, el agente de los servicios secretos británicos, con quien ahora en el tránsito de una historia a otra la vamos a encontrar que ha contraído matrimonio, que se ha casado, y entonces llevada, arrastrada por el trabajo de él, se van a instalar en lo que entonces era Palestina, en Jerusalén, que entonces estaba bajo dominio británico. Ha terminado ya la Segunda Guerra Mundial, Europa se está reconstruyendo, pero en el mundo hay todavía lugares con situaciones complicadas y Palestina es uno de ellos. Entonces allí va a vivir Sira la primera parte de la novela y van a ocurrir algunas situaciones muy adversas, muy dramáticas para ella. Va a nacer su hijo, que es una de las grandes novedades que tendremos en esta parte de su vida. Nace el pequeño Víctor y a partir de todo lo que ocurre en Jerusalén va a arrancar un nuevo tramo de la vida de Sira, muy distinto, donde ella ya no es para nada la joven vulnerable, inocente que conocimos en El tiempo entre costuras. Ahora tiene otras prioridades, es más madura, también es un poco más escéptica ante las cosas que le ocurren en la vida, es un poco más crítica, toma las decisiones ya llevada por sí misma, por sus intereses y por sus decisiones, ya no es empujada o arrastrada por las voluntades de otras personas, pero en definitiva sigue conservando el carisma y el atractivo de la Sira que conocimos en El tiempo entre costuras. Fíjate que Tiempo entre costuras, incluso el título, si bien el personaje central era Cira, sí se evocaba hablar de el tiempo en donde se desarrollaba la historia. Ahora pues la novela se llama Cira. Me pregunto si es una historia que parte de lo individual o podemos seguir viendo lo que ocurrió en esa época desde el punto de vista colectivo a través de Cira. Sí, totalmente, totalmente. Vamos a ver todo lo que ocurrió en el mundo. Como te decía antes, arrancamos en Palestina en los momentos previos al nacimiento del Sí, Estado de Israel, que fue un grandísimo acontecimiento histórico en la época. sí. Después nos vamos a Londres, a ese Londres devastado después de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente pues, lucha sacando las uñas por salir adelante. La ciudad y el país entero está devastado por la guerra, está destrozado después de la fiereza de los bombardeos alemanes, no hay dinero en las arcas del Estado y todo eso quería recomponerlo yo en la novela y situando a Sira en este paisaje. Después vendremos a España y también nos acompañará cómo era la España de entonces, del año 1947, una Mm. España que todavía sufre muchísimo los rigores de nuestra posguerra civil, donde hay represión, donde hay hambre, donde hay una situación muy, muy difícil para muchas personas, para la mayoría del país, totalmente, y donde se recibe la visita de Eva Perón en ese junio del año 47, que supone una mano tendida hacia España en sus momentos más dolorosos y donde la visita se convierte en un acontecimiento histórico que marca la época. Y finalmente de España y del franquismo más en sus épocas más duras nos vamos a trasladar a Marruecos. Es como cerrar un círculo en los territorios del tiempo entre costuras y aquí vamos a vivir el espléndido Tánger internacional que vive sus momentos más dorados, la España del protectorado en Marruecos, en fin, todos esos momentos históricos que ya quedaron atrás pero que muchos aún recuerdan con nostalgia y que muchos otros hemos vivido, bueno, pues porque nos lo han contado Sí. nuestros mayores. Ahora, María, no sé si resulta o te resulta un ejercicio difícil, cómo logras manejarlo. Estamos hablando de Cira, la protagonista es mujer. Para no, estamos viviendo, digamos, un tiempo de la mujer distinto al que se vivía en esa época, para no, digamos, incorporar, o quizás sí, elementos de este tiempo a esa historia. Sí, mira, hay cuestiones, yo me he dado cuenta al escribir ahora que hay cuestiones
que nos vinculan a las mujeres intergeneracionalmente, que siempre han estado ahí, aunque antes quizá no tuviesen nombre o no fuesen definidos o reconocidos públicamente, ¿no? Entonces, de la boca de Sira nunca vamos a oír palabras como feminismo o Sí. empoderamiento o conciliación, pero sí que en cierta manera ella vive en esa tesitura también. Ella es una mujer que tiene un hijo, que lo está criando sola, que quiere tener una presencia en el mundo, que tiene su propia mirada hacia el mundo, que quiere trabajar, que admira a las mujeres libres e independientes, que tiene que hacer siempre equilibrios para ver cómo deja a su hijo y cómo se va a trabajar y cumple con sus obligaciones, que Mm. quiere crecer, tiene aspiraciones, tiene ambiciones. Entonces, todo eso nos parece que es propio de las mujeres del siglo XXI, como mucho de finales del XX, pero todo eso, quizá minoritariamente, pero ya estaba en muchas mujeres de otras generaciones. Mm. Y Sira viene a representar un poco esto, unas mujeres que quieren tener su lugar y sus pies plantados con su propia personalidad propia delante de los momentos que les toca vivir. Fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial es un periodo complejo para el mundo, independiente, bueno, sobre todo está hablando de la Europa de la posguerra. Primero Ujú. porque hay una revisión de por qué llegamos a esto, por qué fuimos indiferentes, el descubrimiento también del dolor ajeno. También es una época, puede ser resurgimiento, y sin embargo, fíjate que en la etapa donde se ubica Cira es un tema complicado por el tema del mandato británico, cuando hay dos pueblos que están en disputa de un territorio, en fin. Pero digamos que la novela, o cuando se escribe de eso, podría quizás el lector pensar que va a encontrarse con algo sombrío, porque es una época donde hay muchas dudas, ¿no? Bueno, el existencialismo, la gente se plantea para qué vinimos, qué hicimos. ¿Eso se ve en la obra en Cira reflejado, María? Sí, es un mundo en incertidumbre totalmente. Quizá Sí. se pensaba que al terminar la Segunda Guerra Mundial iba a llegar la paz y todo iba a estar resuelto. Y no es así, sigue No, habiendo pues. conflictos, Mm. sigue habiendo tensiones entre países, tensiones dentro de los propios países, países como España que estaban totalmente divididos con unos ganadores de la guerra y unos vencidos, Europa lo mismo, se están reconstruyendo. El esfuerzo es tremendo. Es un mundo que sigue teniendo mucho dolor, heridas muy abiertas, Mm. un enorme desgarro y poco a poco los personajes vamos viendo cómo ellos mismos funcionan y se mueven de cierta manera en función de todas estas coordenadas históricas de tiempo, de espacio. Es un mundo convulso, es un mundo complejo y yo quiero que todo esto esté presente en la novela y los lectores así lo ven y así lo reconocen. No va a hablar más de Cira porque ustedes tienen que leer la novela. La gran pregunta es que ya va a tener adaptación a una serie televisiva. Pues mira, todavía hay ganas, ¿eh? Hay ganas, hay ofertas, hay propuestas, pero yo he preferido dejar pasar un poquito de tiempo porque tenemos recién estrenada hace un par de meses la adaptación de mi novela La Templanza de 2015 que Mm. está en Amazon Prime Video. Están ahora mismo trabajando también ya en los guiones para la adaptación de Las hijas del capitán de mi novela de 2018 y entonces Sira llegará seguramente porque hay muchas ganas, hay mucho interés y además la primera serie gustó muchísimo, con lo cual lo natural es que volvamos a verla en la pantalla. Pero yo creo que vamos a esperar un poquito de momento. A ver, María, ¿tú te imaginabas en esta etapa de tu vida lo que ha ocurrido desde el tiempo entre costuras? No, para nada. Yo era profesora de universidad y yo tenía mi vida totalmente grata y resuelta en mis aulas, con mis alumnos, con mis proyectos de investigación, con mis estancias en otras universidades. Cuando yo empecé a escribir no tenía ni siquiera la seguridad de que alguien fuese a publicarme la novela, no conocía a nadie en el mundo editorial, mis publicaciones eran académicas, iban por otros circuitos. Entonces, cuando empecé a escribir la novela, ni siquiera ambicioné alguna vez que
trastocara mi rumbo profesional. Yo pensé siempre que sería como mucho, si conseguía publicarla, algo que iría en paralelo, ¿no? Pero cuando se publicó todo lo que ocurrió fue tan imprevisto, tan magnífico, pero a la vez tan precipitado, tan confuso a veces, que bueno, continué un año llevando, digamos, en paralelo las dos profesiones, la promoción del libro que no paraba de crecer, porque primero se sucedieron las ediciones en España, después saltó a Latinoamérica, después vinieron las traducciones, después vino la serie. Entonces intenté mantener en paralelo todo eso con mi vida cotidiana en la universidad y mis actividades de siempre. Pero me di cuenta de que no podía ser, de que tenía que descender de aquella locura y decidirme por una de las dos facetas. Y entonces, después de casi 20 años en la universidad, decidí dejarla y continuar con la escritura y la publicación de mis novelas. ¿Cómo llegó ese manuscrito a la editorial? Yo contacté primero con una agencia literaria, con la agencia de Antonia Kerrigan en Barcelona, que fueron los primeros en apostar por mí. De hecho, ni siquiera había terminado de escribir la novela cuando les mandé el proyecto, unos cuantos capítulos y decidieron respaldarme, decidieron que, bueno, que podría ser una apuesta interesante. Y entonces desde la agencia literaria enviaron el manuscrito bueno, contactaron primero personalmente con la editora, a Temas de Hoy, que era una editorial del Grupo Planeta que tradicionalmente se había dedicado a la no ficción y estaba de pronto abriendo una colección de narrativa. Pero como era una tentativa, no sabían si iba a salir bien, ¿no? Pues buscaban sobre todo pues, voces nuevas, cosas que no les supusiesen algo gravoso, ¿no? No era una gran colección la que querían abrir, sino ir poco a poco conociendo gente, encontrando nuevas novelas que pudieran interesarle, y ahí es como se publicó El tiempo entre costuras en la editorial Temas de Hoy, en la pequeña por entonces colección de narrativa, y gracias a ese vínculo que ahora mismo es muy común, pero entonces no lo era tanto, entre las agencias literarias y las editoriales. Bueno, ya ha pasado este tiempo, uno puede escribir algo, alguien puede leerlo, le dan la oportunidad, pero depende también del público que lo acepte. ¿Por qué crees tú, y con eso me despido, que tu forma de escribir en las distintas novelas han conectado con ese público? Bueno, al final es la gran alegría, ¿no? Que los lectores sean capaces de conseguir la magia de hacer crecer las novelas, ¿no? Por mucha campaña de marketing que pongamos detrás, que siempre puede ayudar en principio a estimular las ventas o a que el libro tenga un recorrido un poco más largo, al final tienes que seducir a los lectores. La clave está en ellos. Una vez que los cautivan y que ellos mismos recomiendan, prestan, regalan tus libros, es cuando se produce esa chispa y las novelas adquieren una enorme dimensión. Por eso yo estoy agradecidísima a todo el mundo, por supuesto, que ha hecho que mis novelas vayan adelante, pero sobre todo a vosotros los medios, a los equipos editoriales, a los libreros, a todo el mundo, pero al final los que están ahí en la superficie y a los que yo debo mi grandísimo agradecimiento es a los millones de lectores que han disfrutado de mis novelas. Te agradezco mucho, María, por haberme atendido. María Dueñas, escritora española, doctora y profesora titular de Filología Inglesa. Bueno, ya la escucharon, dejó eso para dedicarse de lleno a la escritura. Todavía no sabemos si va a haber una adaptación televisiva, entonces, como no sabemos todavía, usted tiene que, no va a ser como ocurrió antes, Tiempo entre costuras, y luego quizás usted se acercó a la lectura, al menos aquí pasó así en Latinoamérica. Ahora Sí. puede leer Cira y después veremos si se adapta a la televisión. Exactamente, se retroalimentan el Así es. libro y la pantalla. Es un momento magnífico, así que disfruten ahora de la lectura y muchísimas gracias, Shirley. Por favor, te agradezco mucho. Bueno, ya saben, está ya disponible el libro Cira en todas las plataformas de descarga digital para aquellos que nos escuchan desde Venezuela. Onda, la superestación.